Bueno, me acaban de llamar dizque para la compra de un computador portátil. Pues las especificaciones estaban buenas. Sí, lo que voy a decir, en un Ryzen con 8 gigas, alguna vaina, un disco de SD y todo el cuento. Lo curioso es que yo les dije, ¿para qué lo quieren? Ah, no, que es para los trabajos de la universidad de la niña. Ah, bueno, sí, está bueno, está bien. El precio, bueno, las especificaciones buenas. Pero por el afán no caí en cuenta, o sea, no caí en cuenta de que le estaba asesorando mal. Y no es la primera vez que me pasa. Casi siempre me llaman cuando estoy ocupado y no me llaman cuando no estoy ocupado. Fuera de eso, siempre lo hacen en caliente. O sea, quiere decir que van al almacén, revisan lo que está ahí, no van a ninguna otra parte y no se toman el tiempo de volver a la casa y revisar si las especificaciones les sirven o no les sirven. Y comparar precios. Pues comparan precios por internet, pero o sea, no comparan, por ejemplo, experiencias del usuario, o sea, cuáles son los comentarios que ha tenido el producto, no, eso no lo hacen. Y muchas veces cuando me preguntan a mí, pues yo creo como que, pues seguramente. Bueno, pero con base a eso vamos a hacer un video de cuáles son los consejos para comprar un computador sin estar dependiendo de que yo les diga si es bueno o es malo. Esto es con base a mi experiencia. Por eso, bienvenidos a Gretchen Soft. El día de hoy vamos a tratar de descifrar cómo diablos es que hace la gente para comprar un computador nuevo. Para esto, en mi definición existen tres tipos de usuario. Uno, el novato. El novato es aquel que por definición el computador le saca dinero de su bolsillo. Así de fácil. El intermedio es aquel que busca meter dinero en su bolsillo o meter conocimiento en su cabeza. Entonces, este es el intermedio. Y el avanzado es el que vive preferiblemente y obtiene su sustento del computador. ¿Listo? Esos son los tres tipos de usuarios que debemos de tener en cuenta para escoger un computador. Entonces, el usuario doméstico sería el novato. El intermedio es todo aquel, ¿sí?, que comprende los estudiantes, los creadores de contenido, los trabajadores remotos, ¿sí?, y todo aquel que desempeña o realiza una operación de manera diaria, ¿sí?, relacionada a su mundo laboral en un computador. Y el avanzado es todo el que derive su sustento, vuelvo y repito, derive su sustento, viva metido con un computador las 8 horas diarias o 15 o 20 horas, porque hay gente que de verdad vive definitivamente encima de su computador. ¿Listo? Esos son los tres tipos de usuarios que deben existir. Bueno, una vez que yo ya he definido qué tipo de usuario soy, ¿sí?, voy a proceder a ir a un almacén de cadena, ¿sí?, y voy a hacer la primera de las comparaciones, ¿sí? Tenga en cuenta que en un almacén de cadena, normalmente, ¿sí?, te van a ofrecer computadores de todo estilo, portátiles, todo en uno, de escritorio. Pero en el mercado actual, lo que se encuentra son computadores del tipo portátil y todo en uno. De escritorio no se están encontrando en almacenes de cadena de manera corriente. Muy pocos modelos, diría yo. Pero, ¿cuáles yo en lo personal no compraría en primera instancia a menos que fuera obligatorio? ¿Listo? Los portátiles y los todo en uno. Yo sé que me van a caer encima de decirme, pero ¿cómo así portátil? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué el todo en uno? Porque es que algo que no les dicen los vendedores a usted, ¿sí?, es que básicamente son primos hermanos. El portátil y el todo en uno son primos hermanos, son casi iguales. Lo que pasa es que uno sí tiene la pantalla separada y el otro tiene la pantalla pegada. De resto, la diferencia es muy poca.
Si usted abre un todo en uno, se encuentra con que tiene la estructura, la tarjeta madre y el procesador de un portátil, con el costo de un computador de escritorio. O sea, para mí es un timo. ¿Listo? Recomiendo los de escritorio en primera instancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pueden reparar muy fácilmente, reemplazar sus piezas y diagnosticar fácilmente. Pero si es por situación laboral, preferible un portátil como tal. Un portátil, su palabra lo dice, se puede cargar a donde se requiera, pero que no sea el centro principal de trabajo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la carga de datos que usted requiera, ¿sí? Sería mejor que tenga una dupla de un computador de escritorio y un portátil. Esto aplica para estudiantes de universidad. Aquí vamos definiendo uno de los usuarios intermedios. Los estudiantes de universidad deberían de tener un portátil y un computador de escritorio. ¿Listo? En una empresa podría usarse un todo en uno, podría usarse, pero tiene una trampa pegada literalmente al trasero. ¿Y es cuál? Hagan un ejercicio. Y es un consejo de una vez. Pregunten a todos los vendedores qué memoria RAM tiene instalada el computador. La memoria RAM es esta cosita de acá. Esto es una memoria RAM, señores. La memoria RAM, conózcala, reconózcala. Esta es una memoria RAM. Y esto hace que un computador pueda almacenar más datos y procesar más rápidamente en la memoria. Porque esta memoria es muy veloz. Junto con el procesador, estos dos son los que hacen realmente el trabajo. Estos dos son los que hacen realmente el trabajo. Entonces es muy importante escoger un buen procesador y una buena memoria, en principio, pero hay otros factores que influyen, ya se darán cuenta. Entonces, un procesador de más de 2 GHz hacia arriba sería excelente. No es recomendable, pero sería excelente. Excelente 3 GHz. Muy sorprendente 4 GHz. Pero eso sí ya es para gente que también tiene dinero. ¿Listo? Los de 4 GHz. Los hay. Ya salió el de 5 GHz por si querían saber. Pero es para uso en servidores. Entonces, hagan el ejercicio. Pregunten qué tanta memoria tienen los computadores que les están ofreciendo en el almacén. ¿Sí? Se van a dar cuenta que van a encontrar un promedio de 4 GB. De pronto 8 GB. ¿Listo? Escoja el doble siempre. ¿Por qué? Porque cuando ofrecen 4 GB, los fabricantes lo que buscan es que a posterior usted vaya al servicio técnico a quejarse de que el computador está lento y la solución del técnico es: le vendo la memoria. O sea, le venden un bloque de memoria más por 200, 300 mil pesos, sin incluir el servicio técnico. El del servicio técnico lo único que va a hacer es hacer esto. Lo encontré marrano. Sí, señores. Aunque usted no lo crea, encontró marrano. ¿Por qué? Porque esa inversión que usted pudo haber hecho y haber reducido el valor al momento de la compra, ¿sí?, se le duplica o se le triplica al momento de solicitar el servicio técnico, porque pues eso hace parte del negocio. Pero entonces siempre coja y multiplique por 2 el valor de la memoria RAM instalada. Si le ofrecen una de 4, busque el de 8. Eso quiere decir que el sistema operativo necesita el doble. Para Windows 10 se necesita al menos que trabaje decentemente 6 GB. Para Windows 11, preferible 8 GB hacia arriba. ¿Listo? Este Windows 11 va a empezar a comer más memoria dentro de unos meses a medida que vaya pasando el tiempo. Desde que yo he manejado Windows XP, en promedio, cada 2-3 años empieza a consumir 2 GB más de memoria. Entonces, si a usted le ofrecen 4, ¿sí?, el sistema operativo trabajará
holgadamente con 6. Si le ofrecen 8, el sistema operativo estará trabajando holgadamente con 10, pero idealmente debe ser el doble. Debe ser el doble. Ese es un truco de compra. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta, el almacenamiento. Esto influye muchísimo, muchísimo. A ver, le voy a explicar un término técnico a ver si me lo entiende. Cuando el usuario le dice a la computadora, ¿sí?, a través del teclado o del mouse, acceda a un dato, ¿sí?, el primero que recibe la orden es el procesador, este cosito. Este transmite y guarda en un espacio de memoria en la memoria RAM esa instrucción. La memoria RAM devuelve, digamos, lo que una autorización al procesador, le dice que ya guardó la instrucción, y él lo que procede es a buscar en el disco duro, este es un disco duro mecánico, mire el tamaño, ¿sí?, procede en el disco duro a buscar la información. El disco mecánico tiene una desventaja física, y es que es igual a los discos de vinilo. Para los viejunos como yo, el disco de vinilo se basaba en seguir una aguja, una pista. Ese también tiene pistas y tiene una cabecita que hace este trabajo. Lee un disco, físicamente hablando, un disco que está aquí al interior rotando a buena velocidad, a 7200, a 5000 revoluciones por minuto, y hay una cabeza lectora. El tiempo que la cabeza de lectura se trata de buscar la información, dónde fue que la dejó, es el tiempo que el procesador se queda esperando a esa respuesta. ¿Listo? Y ese tiempo en un disco de este tipo mecánico es alto. En el mercado ya existen los discos de estado sólido. Entonces, de preferencia, cómprelo de estado sólido. O sea, actualmente es mejor escogerlo de estado sólido. ¿Para qué? Para que el tiempo entre la conversación entre el procesador y la memoria y el disco duro se reduzca drásticamente. De por sí, los cuellos de botella más frecuentes se presentan es por culpa del tiempo de espera entre el procesador y el disco duro. Ahí es donde más cuello de botella se presenta. Una ventaja de tener más memoria RAM es precisamente que una vez que carga todo el sistema operativo a la memoria, ¿sí?, la memoria RAM ya no necesita estarle preguntando al disco duro dónde está cierta información, porque ya está ahí. Entre más memoria RAM tenga usted, mejor. Menos es el tiempo de espera o latencia. ¿Listo? Y asimismo, un disco de estado sólido, ¿sí?, va a reducir drásticamente la velocidad de acceso a la información entre el procesador y el disco. ¿Listo? Estos son los tres componentes principales. Otra cosa que influye en el rendimiento es la tarjeta de video. Esta tarjetica mejora la calidad de video y también tiene un pequeño procesador, ¿sí?, que es la GPU, el procesador de gráficos. Este procesador de gráficos le quita trabajo al procesador central en la producción de gráficos. ¿Sí me entiende? ¿Cómo influye? Pues le quita, ¿sí?, como ya les dije, trabajo al procesador en la producción de gráficos. Cuando usted compra una tarjeta madre con gráficos integrados, quien hace el procesamiento de esos gráficos de la imagen es el mismo procesador. ¿Qué hace? Que el tiempo que se demora haciendo un cálculo y también procesando un video, o el video que está en pantalla mostrándose, es el tiempo que se podría haber aprovechado en reducir los cálculos. ¿Listo? Entonces, esta hace ese trabajo por separado y descarga al procesador trabajo. Entonces, una tarjeta de video buena con su procesador independiente de gráficos es una buena opción. ¿Listo? La tarjeta madre. La tarjeta madre como tal es esto que ustedes ven acá. Acá van a ver el procesador ya instalado. ¿Listo? La tarjeta madre, aunque parezca
habitual que la traiga, ¿sí? Porque tiene que traerla, obvio. ¿Sí? El tamaño también nos dice qué efectividad tiene, aunque no lo parezca. Y ahí es donde los computadores portátiles, los computadores de escritorio y los todo en uno se diferencian drásticamente. A ver, cuando usted compra un computador de estos, ¿sí? Se va a dar cuenta, no sé si se alcanza a ver, unas líneas ahí. Esas líneas que van de un lado al otro entre los componentes electrónicos se llaman los buses. Entonces, los buses son simplemente como decir el ancho de una calle. Entre más ancha sea una calle, mayor cantidad de vehículos pueden pasar. Entre más angosta es una calle, menos cantidad de vehículos pueden pasar. Es directamente proporcional. Lo mismo pasa con los electrones que viajan a través de esos canales, ¿sí? Los electrones son en código binario 1 y 0. Pasa un electrón, 1, no pasa 0, así de simple. Entonces, entre más capacidad tenga de pasar, mucho más rápido va a ser el procesamiento y el computador. Entonces, los portátiles por su tamaño, reducen drásticamente esta estructura se reduce drásticamente y asimismo los buses. ¿Sí? Se reduce porque tiene que reducirse el peso, pero también está sacrificando rendimiento. Por eso un portátil no debería ser el computador principal para una labor diaria. Portátil es para portar los documentos, procesar lo que sea necesario y devolverse al computador central, o sea, al computador de escritorio. Entonces, ¿qué hay que escoger? ¿Sí? Que tengan tarjetas madres grandes en los computadores de escritorio. Yo me decanto por el computador de escritorio. ¿Por qué? Porque como les dije, se puede reparar, ¿sí? Se puede diagnosticar fácilmente, se pueden reemplazar las piezas más fácilmente. No ocurre con los portátiles ni con los todo en uno. Tuve un caso que un cablecito, una miseria de cable de un todo en uno se demoró casi 2 meses en llegar. Si hubiera sido un computador de escritorio, yo hubiera ido simplemente a comprar en el sector de Unilago y ese mismo día el computador ya estaría funcionando. Bueno, ahora con un portátil o un computador todo en uno, ¿sí? El problema radica es que para acceder al interior de estos equipos toca desarmar una serie de tornillos o hay que forzar la carcasa para poderlos abrir. Este proceso es delicado, si no se hace bien, se puede dañar. Sumado a esto, una vez usted ha accedido a la tarjeta madre, componente principal donde se le conectan todos los periféricos, desgraciadamente estas piezas, ¿sí? Son difíciles de conseguir. Muchas veces toca esperar a que estén en stock en el proveedor correspondiente, ¿sí? Para un portátil de pronto el ventilador del procesador central no es igual en el modelo Acer como en el modelo Toshiba, como en el modelo Lenovo, como en el modelo de Hewlett Packard. Entonces, si usted en su distribuidor no encuentra la pieza que está buscando, le toca esperar a que se la traigan, ¿sí? Entonces, hay mucha incompatibilidad entre piezas de portátiles y marcas. Asimismo, en los todo en uno, la misma situación. Es que, como les dije, un todo en uno y un portátil son muchas las desventajas que presentan en cuestión a procesamiento de grandes bloques de información, en cuestión a reducción de tiempo. Cuando nosotros hablamos de computadores, estamos hablando de reducir tiempos, ¿sí? Reducir tiempos es lo que necesitamos hacer, ¿sí? No perder tiempo sentado esperando que o le reparen o le procese o acceda a la información o la cargue, ¿sí? Es complicado, uno reduce tiempos en los computadores. Entonces, lo importante es escoger equipos de buena calidad, ¿sí? Y que sean reparables en el tiempo. ¿Listo? Eso lo produce y solo lo permite el escritorio, el de torre, el clásico.
Por eso es que no ha desaparecido del mercado. Bueno, siguiente periférico a tener en cuenta que no es tan evidente, pero sí a la larga puede influenciar en la parte ergonómica, en la parte de rendimiento visual, pero de la persona, o sea, en su vista, como le llaman coloquialmente, es el monitor. En el mercado vamos a encontrar monitores de ciertos tamaños. Lo que yo recomiendo es que sea mínimo de 19 pulgadas, mínimo. No de 22, de 24, sería excelente. La idea es que por ergonomía le permita con facilidad leer la pantalla, ¿sí? Lo otro, la resolución. La resolución del monitor actualmente debería estar por 1080 para aprovechar muy buena resolución, muy buena sensación de profundidad en la imagen. Hay monitores de 4K, hay monitores de 8K. Literalmente medios digitales que estén en esa resolución son muy pocos. ¿Sí? Son muy pocos. Entonces, si yo le invierto, bueno, es un ejemplo, digamos que haciéndole propaganda a Netflix. Netflix solo me ofrece estándar digital normal, ¿sí? Y HD, o sea, 1080 o 920 o 1080 en resolución. ¿Listo? Y 1080 específicamente. Pero no me ofrece 4K. Y el monitor es 4K. Entonces, pues yo para qué compré 4K. En mi experiencia, 1080 está más que suficiente. 4K a futuro, ¿sí? 8K a un futuro más lejano todavía, ¿sí? Pero en términos de percepción general, yo no le encuentro la diferencia entre 1080 y un 4K. No se la encuentro todavía. O sea, sí siento una diferencia en la profundidad del color, en la sensación de realismo, ¿sí? Pero no le veo sentido, no le veo sentido. Honestamente no se lo encuentro porque hay veces que he visto que la resolución de 4K y la de 1080 no se diferencian. ¿Sí? Usted puede verlo perfectamente en un video en YouTube, se va a dar cuenta. Y esto tiene mucho que ver también con el monitor, la calidad del monitor, la tasa de refresco. La tasa de refresco es la cantidad de imágenes que se presentan por segundo para dar la ilusión de continuidad de la imagen, de movimiento. Entonces, ya hay monitores de 150, 175 hercios, ¿sí? No los tradicionales 60 hercios que se manejan, ya estamos hablando de frecuencias bastante altas y mejoran la calidad y el rendimiento y la sensación de movimiento. Esto sí es válido para aquellos que sean gamer. Entonces, si usted es gamer, ¿sí? Y juega en línea, esa velocidad de tasa de refresco lo va a aventajar en el juego. También sirve para los productores de medios digitales, como son los productores de contenido, ¿sí? Como los diseñadores de video, ¿sí? Como toda esta gente que trabaja en el computador y necesita calidad óptica. ¿Listo? Bueno, se me olvidaba referenciar otro detalle. Con respecto a los discos duros, pues como les dije, existe el disco mecánico y el disco sólido. Yo les recomiendo, y es una dupla muy poderosa, tener el sistema operativo instalado en el de estado sólido. Este es un cristal de 250 gigabytes y este es un disco duro mecánico de 500. ¿Listo? ¿Qué es la ventaja que proporciona este sistema o esta dupla? Lo principal que lee el procesador y carga la memoria, ¿sí? Es el sistema operativo y sus aplicativos, y sus bibliotecas y sus controladores. Entonces, ¿qué es lo que más está pidiendo el procesador constantemente de información? Eso. Entonces, cuando el sistema operativo está cargado en el disco sólido y la tasa de transferencia es tan alta que permite mucha movilidad de la información a la memoria RAM, pues obviamente la percepción de velocidad del computador, su flexibilidad de manejar datos, su apertura en los programas se reduce drásticamente. Cuando va a acceder a un archivo
de usuario, ¿sí? Como es el caso del mecánico, pues no se va a sentir esa latencia, esa pérdida de tiempo tan grande. Entonces, yo recomiendo la dupla entre un disco de estado sólido y uno mecánico. Mecánico para almacenar mis archivos, de estado sólido para el sistema operativo. Ventaja adicional, recuerden esto, metas en esto. Si se le daña el sistema operativo, ¿sí? Fácil, formatea, porque sus archivos están salvados en el disco mecánico. Ahí están guardaditos. Entonces, recuperar el sistema operativo en tiempo récord, ¿sí? Se hace a través de un estado sólido. Permite reinstalar un sistema operativo completo en cuestión de 20 minutos. Y con aplicativos en hora y media instalando controladores. Entonces, se recomienda sistema operativo en estado sólido, recalco, y sus archivos guárdelos en el, en el disco mecánico. Desde estado mecánico, digan a mi tío. Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Sí? En resumen, un usuario novato requiere estas características de hardware. ¿Sí? Memoria RAM, 8 GB como mínimo. Procesador, uno de 4 núcleos que trabajen al menos a 2.5 GHz en adelante. Ineludiblemente usen estado sólido lo que más puedan. No se dejen meter el mecánico. No lo recomiendo, ya no justifica. Y como como usted es usuario novato, pues sus archivos van a ser archivos de Word, Excel, pendejaditas y fotografías. No va a lograr llenar un estado sólido ni a palo. Entonces, estado sólido, ¿sí? Puede tener o no tener, ¿sí? Una tarjeta madre sin tarjeta de video. Entonces, o sea, la tiene pero incorporada. Entonces puede escoger un modelo con tarjeta de video incorporada. El procesador, como les dije, ¿sí? Que sea de más de 4 núcleos, 6 núcleos, de ahí para adelante. Procesador para el usuario intermedio. Entonces vamos a hablar de procesador de 6, 8 núcleos o más. Métanle plata a eso, porque es que de ahí deriva su sustento, ¿no? Memoria RAM, mínimo 16. Mínimo 16. Disco de estado sólido, disco mecánico. Indudablemente. Y ya estamos hablando de tarjeta de video. Ese es el usuario intermedio. Ineludiblemente, ¿sí? Para un avanzado, procesador de mínimo 8 núcleos. Memorias RAM, mínimo 16, óptimo 32, definitivamente 64 GB. Definitivamente, disco de estado sólido, mínimo de 500. 1 tera de almacenamiento. 1 tera, mínimo. Diría que 2 teras ya a esas alturas del partido, más que usted tiene que almacenar archivos de video procesados, ¿sí? Y definitivamente una aceleradora de gráficos. Definitivamente una aceleradora de gráficos. ¿Qué tamaño? 2 GB como mínimo. 4, 6, 8 GB de memoria de video, ¿sí? Y un procesador de video también bueno, de última generación. Dentro de estas categorías, pues está en el mercado lo que es en la Nvidia y la Radeon, pero se utiliza mucho más la Nvidia, ¿sí? Nvidia siempre ha sido líder en esto, pero la Radeon actualmente eh, no tienen mucho que envidiarle, no tienen mucho que envidiarle a las de Nvidia, pero siempre hay una diferencia. En cuestión a procesadores, existen dos marcas a saber, las AMD y los Intel. La AMD y el Intel tienen una diferencia que no es exactamente fundamental, pero
puede ser útil. Si usted procesa grandes cantidades de video, ¿sí? O sea, si usted es usuario avanzado, por favor compre AMD. AMD por algún motivo extraño, que desconozco la parte técnica, en cuestiones de renderizado de video, AMD se lleva por delante a Intel bastante. De resto, la diferencia entre los dos procesadores no es mucha, pero sí sé que Intel es medio calentón. Así que cuando se trata de temperaturas altas, sí, Intel sí tiene esa fama de ser calentón. Ese es un dato. Pues para mí los procesadores calentones normalmente están desperdiciando energía. Es un tic ecológico. Los AM no son tan calentones y nunca han tenido fama de ser calentones. Entonces, tiene esa ventaja en cuestión de renderizado de video y tiene esa ventaja en cuestión de consumo de energía. Pero no es que yo lo recomiende, simplemente que se presentan esas diferencias que han sido tradicionales en estas dos marcas. Pues, ¿qué me queda comentarles? Nada. Si tienen dudas sobre el respecto, escriban aquí en los comentarios. Yo con gusto, en corto tiempo, les trataré de responder, ¿sí? Si me preguntan qué tipo de hardware tengo, yo en el momento, aunque ustedes no lo crean, tengo un procesador Phenom 2 por 6 núcleos, 1055T, ese es el modelo. Corre en sus núcleos, cada núcleo corre a 2.8 GHz. Tengo una memoria RAM instalada de 12 GB, un disco duro, ¿sí?, de estado sólido de 250 y 500 en el mecánico, en estado del disco duro mecánico. Los tengo en esos dos, en esa dupla. Y una aceleradora de gráficos, GeForce 8400 GS. Es un hardware viejo, Alberto, es un hardware viejo. Pero curiosamente no tiene nada que envidiarle a uno moderno. De por sí he tenido la mano, cuando yo he reparado computadores comprados hace menos de un año, menos de medio año inclusive, no encuentro la diferencia en rendimiento entre uno y el otro. Eso sí noté fue, pero en el renderizado de video. O sea, en renderizado de video sí se ve la diferencia, pero cuando se trata de usuarios normales o intermedios, o sea, novato o intermedio, a veces los procesadores viejitos, ¿sí?, se pueden salvar instalándoles un disco de estado sólido. Y ese es un tic que también debe tener. Pero también se salva metiéndole más memoria RAM. Estado sólido, más memoria RAM, salva ese procesador, ese computador viejo. Recuerden hacerle mantenimiento a esos computadores mínimo cada 6 meses, ¿sí? Los portátiles, indudablemente, tiene que hacérseles cada 6 meses. Cada 6 meses. El computador de escritorio, de hacérsele mínimo cada 2 o 3 meses. Estos cogen mucha tierra. No sé por qué, cogen mucha tierra. Llévelo a su técnico o aprenda a hacer el mantenimiento por su propia cuenta. Compra la sopladora, compra una brocha antiestática, compra una manilla antiestática, alcohol isopropílico, ¿sí? Hay muchos tutoriales que nos pueden colaborar en ese sentido. Entonces, en una próxima entrega, y dependiendo de las preguntas que se me hagan, haré el próximo video. Muchas gracias. Y esto es de Gretchen Shop. Bueno, un bonus track para este video. Este sería el setup de mi computador. Como les dije, tengo el procesador Phenom. Ahí están las memorias instaladas. Tengo la aceleradora de gráficos que les había comentado, la GeForce 8400 GS, qué pena. Y este es un ventilador de apoyo para la tarjeta aceleradora de gráficos. Pues originalmente no los trae, ¿sí? Pero ya se le instalé. Es una instalación muy sencilla. Se utilizó una boquilla de extracción de aire, se adaptó a un ventilador y se hizo la conexión eléctrica. Ustedes pueden ver, eso está un disco de estado sólido. Acá está el ladito. Mírenlo. ¿Van? Tengo un disco duro acá, el que tengo instalado,
la versión de Windows 10 por si lo necesito por algún motivo, por lo que soy programador, y su disco mecánico para el respaldo de los archivos de usuario. Entonces, si algo malo le pasa al disco de estado sólido, pues simplemente reformateo y la unidad lectora. Como ven, es un computador viejito, no es un computador moderno, no es de última generación. Pues este es mi setup básico para los que estén interesados. El rendimiento es bastante bueno. Eso sí, advierto, si usted planea poner a jugar este computador con juegos actuales, no se puede porque el procesador como tal carece de las instrucciones eh, o el microcódigo más actual, que es un estándar, que no posee por lo mismo viejo del computador. Pero para el uso de programación, para el uso de renderizado de video, ¿sí? Y otras operaciones de bastante carga, créame que no envidia a un computador actual. Este es mi setup.